Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Geraldine Montañez. Soy abogada egresada de la Universidad Francisco de Paula, de Paula Santander, y el día de hoy vamos a hablar sobre la resolución 1091 del 2023. Em, Esta resolución se expide como en atención, digamos, a la reunión y manifestación pública, pacífica y control de disturbios de la Policía de Colombia. Como una pequeña introducción, muchachos, sobre este derecho, ya sabemos que la manifestación pública, digamos, constituye una de las expresiones pues, más relevantes de la democracia participativa. Y a través de ella, los ciudadanos ejercen derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de reunión, el derecho a la participación política. O sea, en un Estado social de derecho, la protesta no es una concesión del Estado, sino como una garantía constitucional que permite a la sociedad exteriorizar inconformidades, promover cambios sociales y exigir cumplimiento de derechos. Digamos que en este contexto, la función de la autoridad, especialmente la Policía Nacional, no se orienta a restringir o impedir la protesta, sino como a garantizar que su ejercicio se desarrolle de manera pacífica, segura, respetuosa de los derechos de todos. Eso implica como un delicado equilibrio entre la protección del orden público y una salvaguarda de libertades fundamentales, ¿sí? Las manifestaciones pueden desarrollarse de múltiples formas en marchas, concentraciones, plantones, movilizaciones culturales, expresiones simbólicas. En la mayoría de los casos, pues son pacíficas, sin embargo, pueden presentarse situaciones de alteración del orden, afectación de bienes públicos, privados. Entonces, digamos que por eso, este marco normativo va a establecer como unos principios claros que deben orientar esa actuación institucional. Eh, que están, digamos, principalmente orientados por principios como la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad, la racionalidad, la diferenciación y el enfoque de derechos humanos, ¿sí? Entonces, para comprender las generalidades de la manifestación pública, es permitir analizar no solo como la dimensión jurídica, sino como ese impacto que ha tenido socialmente, políticamente y operativamente. Entonces, una adecuada gestión de estos escenarios van a fortalecer lo que es la legitimidad institucional, va a prevenir conflictos, va a contribuir a una consolidación digamos, una convivencia democrática que siempre esté basada en el respeto, el diálogo y sobre todo y principalmente lo que más se debe regir dentro de las funciones de la Policía Nacional es esa protección de la dignidad humana. Entonces, esta edición eh, establece, digamos, el manual para la atención a la reunión, a la manifestación pacífica, el control de disturbios, la Policía Nacional, como ya lo sabíamos, y el propósito es analizar el contexto, el contenido, las repercusiones de esa resolución en la sociedad colombiana. Va a proporcionar una comprensión más clara de cómo se regula y maneja la protesta pacífica y el control, digamos, de disturbios en el país. Como antecedentes sociales y legales tenemos que esta resolución surge en respuesta al contexto social que fue marcado por las manifestaciones y movilizaciones en Colombia, que se fue reflejando en demandas ciudadanas en áreas como derechos humanos y justicia social. Entonces, ante la necesidad de un marco normativo claro, esta resolución buscó como consolidar o conciliar el derecho constitucional a la protesta pacífica como una responsabilidad del Estado de mantener el orden público. Pero este funciona como para otorgándole o proporcionando
unas directrices para que los funcionarios de la Policía Nacional mm, rijan sus actuaciones policiales en las manifestaciones y disturbios en base a esta resolución, pues con el objetivo de que se garantice la seguridad y el respeto de los derechos humanos, ¿sí? Como se había hablado. Bueno, entonces, un momentico. La regulación pacífica de las manifestaciones y el control de disturbios es esencial por varias razones. Pero antes de eso, quiero que analicemos principalmente cuáles son los principios que rigen bajo esta resolución. Bueno, hay que tener en cuenta que, digamos que esta resolución tiene como principal objetivo una aplicación estricta por parte de todo el personal de la institución para que haya protección del ejercicio del derecho de reunión, de manifestación pública y pacífica, y que además al momento de intervenir en alguna aglomeración de personas, que se generen infracciones ante la ley, siempre haya respeto por la dignidad humana, ¿no? Entonces, para esto hay una primacía, principalmente en estos aspectos, de que existe siempre una comunicación, una interlocución, un diálogo en el servicio de policía que siempre debe ser permanente y que debe regir cualquier actuación policial, que siempre estará representado por una comunicación que sea asertiva, que busque el respeto, la confianza, como en relaciones humanas, y que busca siempre ciertos propósitos, como esos siempre vamos a encontrar que es la protección de derechos humanos, que es garantizar el respeto a los derechos humanos como la libertad de expresión, de reunión, el mantenimiento del orden, porque ayuda a preservar la seguridad ciudadana durante esos eventos, la prevención de conflictos, porque evita situaciones violentas, algún conflicto o disturbio entre manifestantes y entre las fuerzas de la seguridad. Esto también ayuda a fomentar el diálogo, porque promueve el diálogo y la resolución pacífica de conflictos entre todas las partes que estén involucradas, ayuda a un fortalecimiento eh, democrático, porque contribuye al fortalecimiento de la democracia al permitir la participación de la ciudadanía en asuntos de interés público de manera segura y efectiva. Esto también permite como establecer espacios y canales de comunicación asertivo, entablar diálogos respetuosos con manifestantes, comisiones de verificación, instituciones del Ministerio Público, demás actores que sean participantes de las manifestaciones públicas. En esto, o sea, hay que tener en cuenta que la Policía Nacional siempre debe propiciar primordialmente mecanismos de diálogo o interlocución a través de los componentes de policía que están capacitados o identificados para tal fin, para que se facilite el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública, o sea, así como para reducir en lo posible y a lo más mínimo que haya uso de la fuerza como un medio principal material de la policía, ¿sí? En estos asuntos, para que se garantice pues una convivencia sana y una seguridad ciudadana. Entonces, en estos casos es importante que tengan en cuenta, principalmente ustedes como funcionarios públicos, que esta resolución lo que busca es que el funcionario de la Policía Nacional siempre sostenga el diálogo
de manera permanente en eventos previos que estén o de desarrollo o finalización de una manifestación, ¿sí? Siempre debe primar el diálogo, a excepción cuando unas condiciones de modo, tiempo o de lugar pues no lo permitan. Eso es lo que principalmente como funcionarios deben entender. Ante esto, pues es importante que entendamos que de los principios que deben regir al funcionario de la Policía Nacional, siempre debe estar la dignidad humana como el centro y piedra angular de toda función que ejerza el funcionario de la policía, porque en desarrollo de las funciones en todo momento se tiene que realizar con observancia y respeto a los derechos humanos. El funcionario, cualquier actuación, cualquier procedimiento policial siempre debe ser en observancia y respeto por los derechos humanos. Entonces, también el personal de la policía, en lo posible y cuando las condiciones lo permitan, deben conocer de manera general el contexto y los motivos por cuales se presenta el ejercicio del derecho a la reunión, o sea, por qué está sucediendo esa manifestación por parte de las personas que lo están expresando de manera pública. O sea, siempre tienen que tener en presente las condiciones territoriales, las necesidades a las cuales se están enfrentando, el nivel económico, el nivel social, cultural, ideológico, es decir, en todo momento debe haber un conocimiento de cuáles son las razones que están motivando a estas personas, ¿sí? No puede llegar el funcionario ignorante respecto en razón a que las personas están haciendo el uso de una manifestación pública. Debe haber siempre una comunicación, es decir, en base a ese conocimiento que el funcionario tenga el contexto y de los motivos por los cuales se vaya a presentar el ejercicio de este derecho a la manifestación pública y pacífica, los funcionarios pues siempre tienen que buscar y propiciar canales de comunicación que sean sanos, de interlocución, de diálogo, con esa finalidad de que se genere la aplicación de mecanismos que sean alternativos en la resolución del conflicto, ¿sí? También debe haber, digamos, una facilitación de la policía en adoptar, digamos, todas las medidas que sean razonables o necesarias, eh, articulando, digamos, las capacidades institucionales y buscando adelantar acciones corresponsales de pronto con otras instituciones del Estado que sean, por ejemplo, líderes de manifestaciones públicas, Ministerio Público, defensores de derechos humanos, entre otros actores, ¿sí? Debe siempre, para brindar alternativas, debe haber como una coayuda para buscar alternativas que puedan generar espacios para la facilitación de esas reuniones, de las manifestaciones públicas, la labor del periodista, la misión médica, la protección de los derechos de los participantes, sí, etcétera. Debe existir también una diferenciación, ya habíamos abordado este tema, y es que los funcionarios siempre tienen que tener la capacidad de determinar los comportamientos de los ciudadanos que de verdad están afectando la tranquilidad y el goce de los derechos dentro de una manifestación pública. O sea, la intervención de la policía debe ser siempre frente a aquellas personas que están generando un comportamiento que sea contrario a la convivencia sana y pacífica, o que están generando infracciones graves a la ley penal o situaciones, digamos, que pongan en un peligro inminente la vida, la integridad de personas, de algún funcionario de la policía o de tercero. O sea, en la medida de lo posible, siempre buscar que haya, eh, que los participantes que estén haciendo un uso del derecho a la manifestación pacífica de manera sana, puedan seguir ejerciendo ese derecho, es decir, que no se vea interrumpido
por ese grupo de personas que están alterando el orden público y es importante que el funcionario sepa detectar cuáles son esas personas que están afectando el derecho de las otras personas a ejercer una manifestación pacífica. Otro principio muy importante es el de no discriminación. Creo que más adelante, es que yo, mm, no. Bueno, como les venía diciendo, otro, otro principio importante es la no discriminación, ¿sí? Es siempre la actuación de la Policía Nacional tiene que estar orientada en una presunción de licitud, e intención pacífica de los participantes en las reuniones y de manifestación, o sea, evitar siempre generar situaciones que sean discriminatorias por motivos de género, raza, color, que de pronto vimos un grupo de personas que estaban vestidas de manera irregular o de alguna manera que parecía a su parecer, a su percepción, como de criminal o sospechoso, entonces debe siempre tratar de evitarse un trato diferenciador o un tipo de discriminación a estas personas simplemente por su apariencia, por su religión, por las creencias, por su opinión política y es importante que siempre el funcionario sea respetuoso, que entre otras cosas, pues esto hace parte de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿sí? Es decir, en conocimiento y en respeto de la dignidad humana del ciudadano y de sus derechos humanos, siempre debe existir igualmente el respeto a la libre expresión, que entre otras cosas no tiene que ver con su raza, género, color, etcétera. Debe haber siempre una necesidad, es decir, la policía en manifestaciones siempre va a aplicar medios consagrados que sean en la ley, que sean indispensables, que sean necesarios, idóneos para una efectiva protección y garantía de derechos fundamentales, el restablecimiento del orden público, el mantenimiento de la convivencia con el fin de prevenir como un escalamiento de conflictos sociales, proteger garantías de quienes se encuentren en riesgo. Es importante siempre tener eso. Eh, la legalidad, ¿sí? La intervención de la policía se realiza siempre en cumplimiento a las normas que sean adoptadas por el Estado, el derecho interno, reglamentación, disposiciones institucionales, ¿sí? Debe ser proporcional, es decir, el personal de la policía siempre debe direccionar su actuación de forma moderada y en relación a la conducta de individuos, escogiendo entre los medios eficaces aquellos que menos van a interferir en la efectividad de los derechos fundamentales y que causen menor daño a la integridad de las personas y de los bienes, ¿sí? O sea, esto siempre debe buscar la manera de que la forma en cómo interfieran sea una manera en la que menos genere daño en medio del uso de la fuerza, ¿no? Debe haber una racionalidad, sí, es como esa capacidad de decidir cuál es la medida aplicable según el escenario que se interviene, de acuerdo con las normas vigentes, una precaución, sí, las actividades del mantenimiento del orden se planifican y se llevan a cabo siempre tomando precauciones necesarias para evitar o al menos para minimizar el riesgo de que, de que el personal de la policía o los particulares recurran a la fuerza, digamos, como para reducir el mínimo la gravedad o los daños que se puedan causar, ¿sí? Por otra parte, la policía debe registrar o informar las situaciones en que se identifique una necesidad, es decir, y justificar el uso de la fuerza. Si ya llega una excepción, sí, en donde ya no se pudo a través del diálogo, a través de la comunicación y la policía debe hacer uso de la fuerza, pues se debe hacer un registro y se debe informar y se debe también justificar por qué se hizo ese uso de la fuerza y esto lo debe hacer a través de los informes y comunicados de opinión pública, ¿sí? Con el propósito, pues, que Ok, se fomente.
un compromiso, una responsabilidad con la institución, ¿sí? Y la gran que te dé, pero tú te complica. No, porque aquí ya no tiene. No es que yo creo que se nos fue nada de esa gente. Tiene guardado, pues. Aquí, Por favor, ¿podemos apagar los audios? Bueno, es importante que hay unas para el cumplimiento de lo que se establece dentro de esta resolución, el personal siempre debe observar y pues siempre aplicar normas eh, que se relacionan o que están ratificadas por el Estado colombiano, ¿sí? Entonces, voy a cambiarles un momentico el documento, me dan un espacio. profe, qué pena, no se escucha. ¿Ya me escuchan? Ahora sí, profe, ahora sí. Bueno, listo. Esta resolución, como fundamento jurídico, vamos a encontrar que está basada en la Convención Internacional, primeramente la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Entonces, los estados condenan la discriminación racial, se comprometen a seguir por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y promover el entendimiento entre las razas y con el objeto de que cada estado parte o sea, se comprometa a que no va a realizar ninguna práctica que sea racial contra personas o grupo de personas o instituciones y que siempre va a velar porque todas las autoridades públicas e instituciones o instituciones públicas nacionales o locales siempre actúen conforme a la ley, ¿sí? Digamos que entre otras se basa entre la normativa internacional, que está la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación. Encontramos también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 21 reconoce el derecho a la reunión pacífica, el cual, como dice ahí, solo puede estar sujeto a restricciones que sean previstas por la ley, que sean, digamos, necesarias en la sociedad democrática. Eh, Encontramos también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que pues, lo que busca es garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin que haya discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, opinión política otra índole, ¿sí? Encontramos también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es aprobada por la Ley 16 del 72 y nos habla sobre el derecho a la reunión pacífica, ¿sí? El cual pues también está sujeto a las restricciones previstas por la ley y que estas van, o sea, de cierta manera que busque ser necesarias en la sociedad democrática por un interés de seguridad nacional, de seguridad o de orden público, o para proteger la salud o la moral público, o los derechos y libertades de los demás, ¿sí? Encontramos también la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esto, pues, los estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas. Eh, Esto lo que busca es que se busque o se abstenga cualquier persona de incurrir en un acto o práctica de discriminación contra la mujer y que siempre pues se vele porque las autoridades y principalmente pues los funcionarios y públicos y servidores públicos del Estado actúen de conformidad con esta obligación, ¿sí? Está también la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles. eh, que nos habla de que todo Estado parte debe tomar medidas legislativas, administrativas o judiciales que sean eficaces para impedir actos de tortura en todo territorio y que esté bajo su jurisdicción, ¿sí? En ningún caso puede invocarse circunstancias excepcionales como estado de guerra o amenaza de guerra o inestabilidad política interna o cualquier emergencia pública para una justificación de tortura. Es decir, que también en medio de estas manifestaciones lo que busca es que en medio de los disturbios no puede haber ningún tipo de justificación para que se ejerza ningún trato cruel o inhumano o que sea degradante o que pueda incluso llegar a verse como una tortura porque esto, como lo veníamos hablando, atenta directamente contra la dignidad humana del ciudadano y del ser humano. Y no puede invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública, tampoco como una justificación de tortura, principalmente ustedes como funcionarios que de pronto algún superior les ordene tener un trato cruel o degradante. Esto no es ningún tipo de justificación. Es decir, que siempre en la actuación policial, como le venía comentando, debe regirse por el respeto y la garantía de los derechos humanos y la dignidad humana de los ciudadanos del Estado de Colombia. Están también la Convención sobre los Derechos del Niño. eh, Esto pues reconoce los derechos del niño, la libertad de asociación o la libertad de celebrar reuniones pacíficas
En este, pues no se imponen restricciones en el ejercicio de esos derechos, y que pues de alguna manera lo que buscan es el interés de una seguridad nacional pública, un orden público, de pronto la protección de la salud, de la moral, igualmente como lo hablamos en la anterior ley. Está también la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer, suscrita en la ciudad de Belén. Aquí en estos casos se entiende por violencia, se incluye, ¿sí? Cualquier tipo de violencia que no solamente es la física, sino también la sexual y la psicológica. Y ya entendemos también que la psicológica, pues, es un trato cruel y degradante de manera verbal, ¿sí? Eh, que, no sé, que tenga que ver con violación, abuso sexual, trata de personas, prostitución, que que haya tipo de acoso, que haya maltrato verbal. Entonces, los estados siempre condenan todas las formas de violencia contra la mujer, y por eso es que se trata de adoptar unos medios que sean apropiados, para prevenir o para sancionar y erradicar también este tipo de violencia que se ejerce principalmente contra la mujer. Entonces, lo que busca siempre esta ley es pues que se abstenga de cualquier tipo de acción o de práctica que pueda violentar a una mujer, y lo que se debe buscar es que la autoridad y sus funcionarios siempre se comporten o siempre lleven a cabo cualquier tipo de procedimiento de actuación policial orientados por esa obligación de preservar la dignidad humana de la mujer, ¿sí? Siempre, por ello, frente a este tipo de situaciones en las cuales se pueden enfrentar al trato de una mujer, se debe actuar con diligencia, con sumo cuidado, buscando propiciar siempre espacios de diálogo, de comunicación, que busquen prevenir algún tipo de trato cruel que pueda llegar a, a generar un tipo de investigación o de sanción por violencia contra la mujer. Eh, También encontramos la Convención Internacional para Protección de todas las personas, contra las desapariciones forzadas. Esta habla de que nadie puede ser sometido a una desaparición forzada. En ningún caso puede invocarse circunstancias como estado de guerra, amenaza, inestabilidad política, cualquier otra emergencia pública como una justificación de la desaparición forzada. También encontramos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Sí? Los estados partes siempre se van a comprometer a asegurar y promover, digamos, siempre un pleno ejercicio de todos los derechos humanos, de las libertades fundamentales, siempre de las personas con discapacidad, sin discriminación por motivos de discapacidad, ¿sí? Encontramos también la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. eh, los principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. ¿Sí? Aquí se habla sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Entre el principio 20, que dice que toda persona tiene derecho a una libertad de reunión y de asociación pacífica, incluso con el fin de manifestarse de manera pacífica con independencia de su orientación sexual o su identidad de género. Las personas ya pueden crear, reconocer sin discriminación asociaciones que estén basadas en la orientación sexual o la identidad de género, así como asociaciones que distribuyan información sobre personas de diversas orientaciones sexuales. Esto como para facilitar la comunicación entre estas personas y que se abogue por sus derechos y hacer que dichas asociaciones puedan ser reconocidas.
Disculpen un momento, ya continúo acá. Bueno, hacia saludos negrito. Bueno, continuamos. Entonces, digamos que aquí Una competencia comunista. los estados siempre deben adoptar medidas que sean necesarias, que sean legales, administrativas. Voy a apagar aquí los au- que- silencio. Bueno, Cristian, tiene ahí la cámara prendida, está interrumpiendo la clase. bueno, los estados siempre deben tomar cualquier medida que sea necesaria, administrativa de otro tipo, para garantizar que las personas puedan organizarse, ¿sí? Que se puedan asociar, que se puedan reunir pacíficamente y que puedan defender sus derechos, ¿sí? Todos estos asuntos relacionados con orientación sexual o identidad de género. Y también deben permitir que estas asociaciones obtengan reconocimiento legal sin ningún tipo de discriminación, ¿sí? En términos simples, el Estado no solo, digamos, debe permitir estas organizaciones, sino que debe crear condiciones para que exista formalmente y funcione sin ningún tipo de obstáculo. No usar el orden público como excusa, ¿sí? En este caso dice como garantizarán particularmente que las nociones de orden público, moral pública, seguridad pública no sean utilizadas para restringir ninguna forma de ejercicio de los derechos a la reunión, ¿sí? Conceptos como orden público, moral pública, salud pública, seguridad pública, o sea, esto no puede utilizarse como una justificación para restringir reuniones o asociaciones pacíficas solamente porque están vinculadas con la diversidad sexual o de género, ¿sí? En términos sencillos y prácticos, el Estado no le puede prohibir una reunión simplemente o no puede prohibir una reunión porque se trate de temas de LGTBIQ+, ¿sí? Alegando de alguna manera moral o alegando orden. No está permitido. Hay también una prohibición de impedir y deber, digamos, de proteger, ¿sí? O sea, se indica de alguna manera en esta resolución que bajo ninguna circunstancia se debe impedir, digamos, el ejercicio de derechos como por motivo de esa misma orientación sexual. Entonces, debe garantizar más bien el Estado la protección policial y medidas de seguridad frente a cualquier tipo de violencia o hostigamiento que se pueda presentar dentro de esas manifestaciones pacíficas, ¿sí? Porque se puede presentar que en medio de esas manifestaciones puede haber algún tipo de grupo de personas que quieran llegar a hacer hostigamiento, a querer eh, ejercer violencia contra estas personas. Entonces, la función del funcionario público en estos casos es no bloquear principalmente ni prohibir que se ejerzan este tipo de manifestaciones. Y segundo, tienen que proteger activamente frente a ataques o agresiones que se puedan ejercer ante estas personas, ¿sí? Eh, entonces, digamos que en conjunto, también lo más importante, también habla de que capacitación y sensibilización para hacer cumplir la ley, ah, para que sean, digamos, capaces de poder brindar esa protección en este tipo de eventos, ¿sí? Entonces, en general, digamos que en conjunto,
Esto, digamos, como que estos puntos establecen un deber positivo, ¿sí? Que es crear condiciones para la adecuada protección de las garantías de estas personas. También un deber negativo que es no discriminar ni restringir arbitrariamente. Y también hay un deber de protección que es actuar frente a amenazas o algún tipo de violencia, ¿sí? No es solamente tolerancia, porque toleramos, no, es una garantía activa de los derechos humanos de esta persona. Hasta ahí es. También encontramos la Declaración Universal de Derechos Humanos. En su artículo 3 encontramos que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de la persona. Nadie puede ser sometido a torturas, ni a penas o a tratos crueles o inhumanos. Y toda persona tiene derecho a la libertad de reunión, de asociación pacífica. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación, ¿sí? Encontramos también la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en la que todo nos habla, en su artículo 21, que toda persona pues tiene el derecho a reunirse pacíficamente con otras personas. Está el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Eh, en esta pues nos habla de que los funcionarios deben hacer siempre cumplir la ley en todo momento. También deben cumplir con los deberes que la ley les impone, buscando siempre servir a la comunidad y proteger a toda persona contra cualquier tipo de acto que sea arbitrario o que sea ilegal o que exija un alto grado de responsabilidad, ¿sí? Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es importante, tienen que respetar y proteger siempre la dignidad humana, que era lo que yo siempre les comentaba, que en la función o los actos policíacos siempre están regidos y orientados por el respeto eh, de la dignidad humana. Entonces, la actuación estatal, principalmente esto, no puede desligarse, hay que tener en cuenta, del respeto a la dignidad, y la autoridad no puede estar nunca por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y esto es importante tenerlo en cuenta. Siempre deben mantener y defender los derechos humanos de todas las personas como funcionarios públicos. El artículo 3 nos indica que el uso de la fuerza solo es válido cuando es estrictamente necesario y en la medida que se requiera para hacer cumplir la función, es decir, tiene que ser proporcional, que tiene que tener una necesidad, una proporcionalidad, una limitación, o sea, no es una facultad discrecional que sea ilimitada, sino que está condicionada a las características que ya le manifesté, a una necesidad, a una proporcionalidad y a una limitación. El artículo cuarto se refiere al deber de confidencialidad respecto de la información que se obtenía en el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Como miembros de la fuerza pública, salvo que se exija lo contrario, ¿sí? Ya sea datos sensibles, información reservada. Y el artículo 5 prohíbe de manera absoluta la tortura y los tratos crueles e inhumanos. Entonces, como ya lo veníamos hablando anteriormente. La, esto se tiene en cuenta porque pues en muchas manifestaciones y en medio de disturbios y demás pueden presentarse este tipo de tratos si no hay un protocolo y una adecuada preparación para este tipo de eventos. Eh, Nos habla también que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometen ningún tipo de corrupción. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetan la ley y el código. También pueden hacer cuanto esté a su alcance o tienen la obligación para impedir
toda violación a la ley o al código, ¿sí? Y tienen que oponerse rigurosamente a tal violación, ¿sí? Es decir, si ustedes ven algún compañero que está haciendo un mal uso de la fuerza o que está siendo discriminatorio o que está ejerciendo actos de corrupción, es su obligación como funcionarios públicos hacer una denuncia de este tipo de comportamientos. Aquí encontramos los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego que estén por funcionarios que estén encargados de hacer cumplir la ley. Esto se realizó en los congresos, en el octavo Congreso de las Naciones Unidas en 1990, ¿sí? Aquí nos habla eh, que los gobiernos y los organismos que van a estar encargados de hacer cumplir la ley, siempre, principalmente, esto nos habla es como de una regulación y un control del uso de la fuerza, principalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué se establece o qué se les ordena a estos gobiernos? Primeramente, que deben adoptar normas claras sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego, que las deben aplicar de manera efectiva y deben revisar constantemente las implicaciones éticas de esa utilización, ¿sí? Entonces, el uso de la fuerza lo que quiere decir es que no puede quedar a discreción individual de la gente, o sea, debe estar regulado previamente por normas precisas y debe estar, digamos, sometido a una evaluación permanente, ¿sí? Debe haber una diversificación y reducción del daño, ¿sí? Eh, ¿En qué se habla? O sea, deben establecer una serie de métodos lo más amplia posible y dotar a los funcionarios de distintos tipos de armas, de modo que puedan hacer uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entonces, ¿qué habla de esto? De una diversificación para una reducción de daños, ¿sí? O sea, se señala que deben proveer distintos medios para el uso diferenciado de la fuerza y que en esto se debe incluir armas no letales o que sean menos letales, ¿sí? Para ello se debe dotar a los equipos de protección de escudos, cascos, chalecos, transportes blindados y reducir al máximo la necesidad de usar armas que de alguna manera puedan llegar a causar lesiones graves o que puedan causar incluso la muerte, ¿sí? El objetivo, digamos, central de de estos lineamientos es que se limite la letalidad del uso de armas y en estos casos pues se debe priorizar medios que disminuyan la integridad, ¿sí? Que disminuyan riesgos a la integridad de la persona, a su vida y que pueda pues obviamente generar algún tipo de lesiones graves a estos derechos fundamentales. Entonces, esto de alguna manera introduce el principio de progresividad en el uso de la fuerza, ¿sí? Lo que nos habla de esto es que hay una progresividad en el uso de la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que primero se introducen medios menos lesivos y luego hay un escalamiento, pero en esto sí es estrictamente necesario, ¿sí? Hay una evaluación también de armas no letales, ¿sí? Se hace una evaluación se indica que, digamos, debe hacerse una evaluación cuidadosa sobre la fabricación y la distribución de armas no letales, ¿sí? Esto implica que haya un control técnico, una supervisión estatal, prevención de abusos eh, o que haya un mal uso de esas armas, ¿sí? Aquí nos habla que el funcionario público siempre debe hacer cumplir la ley y en la medida de lo posible debe priorizar los medios que no sean violentos. Por eso les decía que hay un principio progresivo, ¿no? Que busca que primero de incurrir ante el empleo de la fuerza y armas de fuego,
eh, solamente lo podrán usar cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen, digamos, de ninguna manera el resultado, un resultado previsto, ¿sí? Deme un minuto, por favor, voy a tomar agüita. Profe, se le fue el audio. Bueno, qué pena con ustedes. Entonces, aquí hay una... imp- ¿Estos qué nos quieren decir? Entonces, cuando ya hay un uso inevitable de armas de fuego, o sea, solamente se tiene que hablar de que el uso de las armas de fuego siempre es inevitable, ¿sí? Los funcionarios deben siempre actuar con moderación y proporcionalidad, es decir, solamente usan la fuerza necesaria según la gravedad del asunto, ¿sí? Em, y en lo posible deben reducir al mínimo los daños y las lesiones. Y siempre pues deben priorizar proteger la vida humana, que se garantice asistencia médica inmediata a algún herido si se llega a presentar, eh, avisar lo ocurrido a los familiares lo antes posible. Entonces, también si al usar fuerza se produce alguna lesión, alguna muerte, en el ítem 6, los funcionarios deben informar de inmediato a los superiores, ¿sí? Cumpliendo pues con el principio de responsabilidad y control. Los gobiernos en estos casos pues deben establecer en la ley que el uso arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego sea considerado delito y tenga sanciones, ¿sí? No se puede justificar, aquí dice, no se pueden invocar circunstancias excepcionales, no, no se pueden justificar violaciones a estos principios alegando situaciones excepcionales como crisis política, inestabilidad interna o estados de emergencia, ¿sí? Esto es importante tenerlos. Entonces, estos, digamos, lo más importante de esto es que los funcionarios, los funcionarios de la Policía Nacional solamente pueden ejercer armas de fuego en defensa propia o de otras personas cuando haya un peligro inminente de muerte o lesiones graves. Quiere decir, cuando un ciudadano, cuando un particular posiblemente se encuentre con un arma de fuego, con un arma cortopunzante o con cualquier tipo de elemento que sea peligroso y que atente contra la integridad y la vida de un tercero o incluso del mismo funcionario de la Policía Nacional. Y esto lo debe realizar pues con el propósito de que se evite la comisión de algún delito que sea particularmente grave, que sea pues una y atente contra la vida, ¿sí? ¿Qué busca esto? Pues impedir que esa persona represente un peligro o que se vaya a la fuga. eh, ya en estos casos, cuando resulta insuficiente alguna medida que sea menos extrema, ya sea porque se intentó a través del diálogo, se trató de a través de la comunicación, frenar este tipo de comportamientos y no se logre, pues ahí es cuando la policía, el funcionario puede recurrir a hacer el uso de la fuerza mucho más letal. Como ya lo sabemos, cuando está
en peligro su vida, su propia vida, cuando está en peligro la vida de un tercero, y hasta ahí. Y importante aquí, cuando vayan a hacer el uso de la fuerza, deben dar una advertencia de la intención de emplear armas de fuego. Si inicialmente se intentó con diálogo y esta persona no accede, entonces ahí se procede primero a advertirle a la persona que se va a hacer un uso de arma de fuego y que tenga un tiempo suficiente pues para que la persona lo pueda asimilar. Esto ya teniendo en cuenta que de pronto, digamos, eh, ya luego de esto, pues se crea un riesgo de muerte, daños graves a otras personas, dependiendo del caso, del contexto del peligro. Si de hecho no pueden ni siquiera poner en advertencia porque pues la persona reacciona demasiado rápido y simplemente tienen que reaccionar ante ese evento, pues obviamente no habrá necesidad de ello. Simplemente pues el funcionario debe también de darse cuenta cuál es el contexto y abordar en razón de él. Ahora, las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben contener siempre algunas directrices, ¿sí? Primero, deben, digamos, especificar en qué circunstancias se autoriza el uso del arma de fuego y qué tipo de arma o municiones están permitidas, ¿sí? Eso pues evita ambigüedades y limita pues la discrecionalidad. Segundo, debe evitarse ambigüedades y limitar la discrecionalidad. O sea, deben asegurar que las armas siempre se usen solo en situaciones apropiadas y de alguna manera que reduzca daños innecesarios. Eh, Deben prohibir armas o municiones que causen lesiones excesivas o riesgo injustificado, es decir, deben reforzar el principio de proporcionalidad. Se debe proteger la vida y la integridad humana, porque se debe regular el control y el amenazamiento de distribución de armas y establecer responsabilidad sobre armas asignadas. Debe garantizarse una trazabilidad y un control institucional. Se deben establecer advertencias previas antes de usar un arma de fuego cuando sea posible. Se debe priorizar siempre la prevención antes que la acción letal. Eso es importante. Y se debe implementar un sistema obligatorio de informes cada vez que se usa un arma de fuego, ¿sí? Permitir una supervisión, una transparencia, una investigación, ¿sí? Entonces, como ya sabemos que todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas y pacíficas, porque esto es un derecho fundamental que se le otorga a todo ciudadano de la nación, ya se entiende que solamente se reconoce el uso de la fuerza letal, de las armas de fuego, de conformidad con ciertos parámetros o ciertas directrices que ya se han explicado. Es importante tener en cuenta que cuando hay una reunión ilícita, de alguna manera, que sea ilícita, pero no sea violenta, no haya disturbios, no se atente contra el orden público, los funcionarios deben, en lo posible, evitar un empleo de fuerza eh, o limitarse en lo posible, ¿sí? No se puede, Profe, eh, buenas noches. Disculpe, cuando nos habla de reunión ilícita, ¿se entiende que no tenga los permisos o algo así? ¿cómo? Disculpe, patrullero Andy Mora, le hago una pregunta. Cuando usted nos hace referencia o nos indica que reunión ilícita,
son las que no tienen de pronto como algunos permisos o algo así. ¿O cuáles son las reuniones ilícitas? Bueno, es como, sí, como aquella que de pronto no cumple con un requisito legal que está establecido por la ley, ¿sí? Digamos, cuando se realiza de pronto en un lugar prohibido, ¿sí? En alguna zona que esté restringida, alguna zona que sea de propiedad privada, entonces también cuando de alguna manera tiene un objeto ilegal para promover alguna comisión de delito, ¿sí? Mm, en un caso, no sé, digamos, que se haga una manifestación, salgamos así, por ejemplo, de buscar que se avale que un grupo de personas puedan hacer una secta satánica o el libre desarrollo de la personalidad a raíz de que pueden participar en sectas satánicas y que pueden hacer en medio de esos sacrificios de animales o demás, ¿sí? Eso tiene pues un objeto ilícito. Ah, ok, no, sí, en ese punto sí, sí es totalmente cierto. El, O sea, puede el, presentarse que incluso sí hay un objeto ilícito, ¿no? Porque estamos hablando de que hay algunas personas que salgan a manifestar porque tienen derecho a hacer sacrificios, por decir así, de animales, ¿no? Porque, como ya sabemos, pues existen sectas satánicas, ¿no? Eso es un derecho fundamental también que es el libre culto. Entonces, obviamente hay personas que practican este tipo de religión, entonces digamos que estas personas quisieran salir a manifestarse para que se les permitiera hacer sacrificios de animales, ¿sí? Que no fuera esto un delito porque esto hace parte de sus creencias y demás, pues lleva un objeto ilícito porque obviamente se está atentando contra la integridad de animales que ya sabemos que pues por nuestra legislación y por el Estado ya se encuentra protegidos, ¿no? Y sancionados a este tipo de personas. no, sí, profe, eso sí lo entiendo. Entiendo el fin de, o el producto de esa reunión puede ser algo ilícito. Lo que no entendí de pronto es cuáles son las manifestaciones. Bueno, sí, regularmente todos en grupa o todos en ruta en el mismo globo. Muchas gracias, muy amable. Sí, o sea, por ejemplo, que de alguna manera que promuevan algún tipo de violencia o que promuevan algún tipo de acto terrorista o que tengan un objeto ilícito, ¿sí? Por lo general, pues aquí en Colombia no se ha presentado ese tipo de manifestaciones, sí, porque el objeto siempre es lícito, ¿no? Que por aspectos económicos, por aspectos sociales, por aspectos laborales que tienen completa licitud. Entonces, no se ha presentado todavía ese tipo de eventos, pero sin embargo, pues no se obvia, ¿no? Que no pueda llegar a pasar, ¿sí? Porque puede presentarse que eso suceda. Entonces, en estos casos, que se presenta algún tipo de manifestación que sea ilícita, que esté promoviendo o que su objeto sea ilícito, pues los funcionarios de alguna manera tienen que evitar eh, el empleo de la fuerza, ¿sí? Y deben limitarse, pues, en lo mínimo posible de hacer un uso de la fuerza que sea letal o que pueda atentar, pues, contra la integridad de estas personas. Eh, Ya cuando se trate, por ejemplo, de reuniones que sean violentas, que estén atentando contra la integridad y la vida misma del funcionario o de terceros, pues en estos casos ya sí se puede hacer un uso de la fuerza. Hay un, hay un eco. Ya en estos casos, ya pueden hacer, pueden utilizar armas, pues que como un medio que sea el arma de fuego, cuando no se pueda utilizar otro medio que sea menos peligroso y
es que haya una medida necesaria, ¿sí? Que haya una necesidad, porque, no sé, en medio de ese disturbio encontramos a una persona, a un ciudadano con un arma atentando contra la vida de otros terceros, contra la vida del funcionario. En estos casos, pues ya sí se puede o se permite el uso de un arma de fuego. Aquí nos habla que los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir eh, la ley siempre deben procurar que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean seleccionados mediante procedimientos adecuados, es decir, posean actitudes éticas, psicológicas, es decir, que estén bien preparados para asumir o enfrentar este tipo de situaciones. Para que haya pues un ejercicio eficaz de las funciones, es importante también que en estos aspectos ellos, o sea, ustedes como funcionarios de la Policía Nacional, reciban una capacitación que sea siempre continua, que sea profesional y completa, para que puedan, digamos, desarrollar esas aptitudes para un ejercicio que sea adecuado, un ejercicio de estas funciones sin que se pueda llegar a enfrentar con funcionarios que digamos que sin ética y demás lleguen a este tipo de eventos de manifestación pacífica simplemente por frustración o por sentir que de alguna manera está atentando contra el orden público, pues llegar simplemente a hacer un uso de la fuerza que sea desproporcionado, ¿sí? Por eso es que ustedes como policías siempre deben encontrarse capacitados para poder enfrentar este tipo de situaciones. Ahora, los gobiernos y los organismos que hacen cumplir la ley siempre deben de alguna manera, ya aquí digamos que para terminar algo así, o sea, es importante entender en esto que no cualquier persona es idónea, ¿no? Para este tipo de función, ¿sí? Para poder llevarse a cabo, para que un funcionario pueda presentarse ante este tipo de disturbios o situaciones, siempre pues se debe exigir una evaluación o esta resolución lo que invita es a que haya una evaluación ética, digamos como de valores o de integridad, la evaluación psicológica, es decir, que hay una estabilidad emocional, que el funcionario puede tener autocontrol, porque este tipo de situaciones que pueden llegar a ser frustrantes y un funcionario de la policía no tiene autocontrol, pues como puede llegar a extralimitarse en el uso de la fuerza, ¿no? Debe haber una evaluación física, pues, para que tengan condiciones aptas para el servicio, ¿sí? Porque, pues, no podemos, sin llegar a rayar con que esto se sienta discriminatorio, pero de pronto que un funcionario público sufra de obesidad extrema, ¿sí? Que no pueda de pronto correr adecuadamente o que no pueda hacer digamos, un protocolo policial adecuado en razón a su condición física, porque esto le puede generar incluso afectaciones al mismo o puede incluso poner en peligro a los demás del equipo, ¿sí? Ya como les decía, una capacitación profesional continua y también es importante que tengan exámenes periódicos para que se verifique que siempre mantienen estas condiciones, es decir, exámenes de psicología, de salud física y de ética. Deben también tener algún tipo de capacitación en el uso de la fuerza, es lo que aquí nos habla, que debe procurar que hacer cumplir, que reciban capacitación en el empleo de la fuerza y sean examinados de conformidad con normas de evaluación adecuadas, ¿sí? Entonces, en esto pues hay que entender que la capacitación no debe ser opcional,
debe existir una evaluación formal y que se debe, digamos, enfatizar en que solo pueden portar armas de fuego quienes hayan completado esa capacitación especializada, ¿sí? Eso es lo que no, o sea, esto de alguna manera refuerza la responsabilidad técnica y jurídica en el uso de armas. Y para que ustedes puedan hacer un uso de armas en este tipo de situaciones, pues deben recibir una capacitación y una evaluación de este uso de la fuerza. Entonces, la formación siempre debe dar especial importancia a la ética policial y a los derechos humanos. ¿Sí? O sea, la capacitación siempre debe cumplir con métodos alternativos al uso de la fuerza. ¿Sí? En este tipo de capacitaciones se les debe a ustedes enseñar cuáles son esos métodos alternativos, cómo debe ser una solución pacífica de conflictos, cómo pueden ustedes manejar a las multitudes, ¿sí? Técnicas de persuasión, de negociación, de mediación, sí, como esa invitación al diálogo, a la interlocución. Entonces, todo eso es importante que entre las capacitaciones también se les enseñe, ¿sí? Porque precisamente no es fácil tener que enfrentarse con situaciones que incluso ustedes se vayan a enfrentar con personas que pues intenten que los busquen insultar, o que puedan ser exasperantes, o que les griten, o que los aúllen. Entonces, para estos espacios, ustedes deben de tener esas capacidades y esas técnicas que les ayuden de alguna manera a poder este, persuadir o tener una negociación, una mediación con estas personas. Entonces, en estos casos, pues las instituciones deben revisar esos programas de formación a la luz de, digamos, de los casos para mejorar los procedimientos. Entonces, de alguna manera se fortalece ese principio de prevención. O sea, primero tiene que ser el diálogo y medios no violentos, y la fuerza tiene que ser el último recurso, ¿sí? ¿Hasta aquí tiene algún tipo de pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, esperen un momentico y ya continuamos. Bueno, muchachos, entonces aquí continuamos. Aquí también nos habla de que los gobiernos deben dar, digamos, como una orientación y un apoyo a los funcionarios, es decir, el Estado, de alguna manera, los gobiernos del Estado
debe brindar pues una orientación a los funcionarios que intervienen en esas situaciones donde se usa la fuerza o se usan las armas de fuego, ¿sí? Las situaciones que implican uso de fuerza generan de alguna manera altos niveles de estrés, de presión, de riesgo. Entonces, por eso los gobiernos de alguna manera deben proporcionar algún acompañamiento institucional, protocolos que sean claros de actuación, apoyo psicológico, una orientación posterior, digamos, a los hechos. O sea, no se trata solamente como que, ay, se autoriza el uso de la fuerza, sino que se debe acompañar al funcionario antes, durante y después de esas situaciones, ¿sí? Como para evitar que hayan decisiones impulsivas o desproporcionadas en este tipo de eventos. Lo venía diciendo anteriormente en una charla que tuvimos, ustedes siempre deben tener claro como funcionarios de la Policía Nacional que su fin último es siempre el de garantizar el bienestar y la garantía de los derechos humanos y de la dignidad humana del ciudadano, es decir, siempre proteger ese bien jurídico de la vida, de la integridad física, de la libertad, de todo lo que compone esos derechos fundamentales. Entonces, ustedes son esos garantistas y ustedes se forman para la protección del ciudadano, del pueblo. Pero pues, como ya sabemos, hay tipo de situaciones que pueden ser estresantes, que pueden generar presión. Sin embargo, pues ustedes como funcionarios de la policía siempre deben procurar prepararse para enfrentarse a ese tipo de situaciones. Es normal que muchas veces en medio de la rabia, en medio del sentimiento de frustración, se quiera reaccionar desde ahí, desde ese sentimiento. Y lo que muchas veces puede generar esto es una extralimitación en el uso de la fuerza, ¿sí? Como ya la persona me insultó, la persona me abuchó, me dijo un montón de cosas que me hicieron coger rabia, me sentí ofendido, esto, lo que sea, entonces ya yo en medio del uso de la fuerza y viendo que yo porto un uniforme que me lo permite, entonces yo me extralimito, ¿sí? Y puedo llegar a lesionar a esa persona o puedo llegar a causarle algún daño o incluso llegar a causarle la muerte por algún golpe, por algún tipo de asfixia, así, tantas cosas que se pueden presentar en medio de la rabia. Pero entonces es importante que ustedes como funcionarios siempre estén constantemente preparándose para enfrentar este tipo de situaciones que más adelante pues no representen pues un riesgo para su carrera profesional, ¿sí? Como que a través de esto puedan abrirles investigaciones disciplinarias o penales y que pues de alguna manera puedan acabar con su carrera profesional, ¿no? Entonces, aquí nos habla de que debe existir un sistema eficaz, digamos, para reportar, son como procedimientos de informe, revisión, y revisar pues todos los casos donde se use la fuerza o donde se use algún tipo de arma de fuego. Qué pena. Entonces, todo uso de arma de fuego siempre debe ser documentado, ¿sí? Deben existir los recursos y los mecanismos de quejas. La revisión siempre debe estar a cargo de autoridades, ¿sí? Independientes, que sean administrativas o judiciales. Es decir, ya esto es en el ámbito de eh, cuando se abre un procedimiento disciplinario, un procedimiento penal, pues obviamente están las autoridades competentes para esto, que son las autoridades judiciales. En caso de muerte o lesiones graves, un informe que se debe enviar rápidamente para que haya control y supervisión. Entonces, de alguna manera, esto lo que garantiza es que haya una transparencia y un control externo y pues digamos de alguna manera una rendición de cuentas de lo que sucedió, bajo qué contexto y por qué razón yo tuve que llegar a hacer un uso de la fuerza y con esto yo le causé la muerte, le causé una lesión a un ciudadano. Todo debe justificarse, todo debe aclararse. Nos hablan también de la responsabilidad de los superiores, ¿no? O sea, de alguna manera los superiores son responsables y saben o de alguna manera debían saber que algún subordinado
usa la fuerza ilegalmente o no hace nada para impedirlo, ¿sí? Entonces, aquí nos habla de que si en algún momento un subordinado hace un uso ilegítimo de la fuerza, todo superior siempre, o si tiene conocimiento o debió tener conocimiento, en algún momento de que hayan incurrido en un uso ilícito de la fuerza, entonces en estos casos va a existir responsabilidad por omisión, es decir, si en llegado caso un superior tolera o lo encubre o no lo corrige o no corrige a ese subordinado de esos abusos, es importante que entiendan que esto también conlleva una responsabilidad por omisión. Entonces, aquí se introduce como un principio que es como responsabilidad de mando, ¿sí? Evitando que esos abusos queden sin control dentro de una, digamos, de alguna cadena jerárquica. Es decir, que el superior siempre debe buscar tener control sobre este tipo de situaciones y en llegado caso de que haya irregularidad o ilicitud en cualquier acto o procedimiento de sus subordinados o de sus alternos, pues siempre debe eh, informarlo, ¿sí? Denunciarlo. Aquí también nos habla eh, que los gobiernos encargados de hacer cumplir la ley deben adoptar las medidas necesarias para que pues, no se ponga ninguna sanción penal o disciplinaria contra los funcionarios que estén encargados de hacer cumplir la ley, que en cumplimiento del código de conducta pertinente y de estos principios básicos, pues se niegan a ejecutar una orden de emplear la fuerza o armas de fuego o denuncian ese empleo por otros funcionarios. ¿Qué quiere decir aquí? Que algún funcionario que, por ejemplo, algún superior le ordena a algún subalterno, le ordena a un funcionario que debe utilizar el arma cuando no hay una necesidad, no hay una proporcionalidad y este funcionario se niegue, aun cuando sea una orden, lo que debe buscar el organismo en bien del Estado es que esa persona que se niega a cumplir con esa orden, pues no se le imponga ningún tipo de sanción o ningún tipo de informe, porque evidentemente se está negando a ejecutar una orden que puede llegar a ser ilícita. Eh, Aquí nos habla de que evidentemente de pronto si algún subalterno le genera la muerte, alguna lesión, ¿sí? Usted a un ciudadano, una lesión física de un ciudadano con un arma de fuego. En estos casos no es justificación que de pronto, no es que mi superior o mi autoridad a mí me ordenó que yo tenía que hacer el uso del arma de fuego. Sin embargo, no había ninguna necesidad, no había ninguna proporcionalidad en cuanto a que esa persona, sí, de pronto era grosera, de pronto estaba bochinchuda y esta persona no quería bajar la guardia y está humillante y no sé qué, entonces a mí mi superior me ordena que tengo que neutralizar a esta persona y neutralizar la situación, pero bajo el uso de algún arma de fuego y ustedes como funcionarios acceden a esa orden sabiendo que no hay una necesidad ni una proporcionalidad, esto evidentemente genera una responsabilidad disciplinaria y penal, tanto para el subalterno que acató la orden como para el superior que la emitió. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Eh, bueno, aquí nos habla de que el derecho humano de reunión pacífica permite pues a las personas expresarse colectivamente y participar
en la configuración de sus sociedades, ¿no? Esto pues nos hace un reconocimiento de que las manifestaciones pacíficas también pueden darse en todas las sociedades y que pueden ser incluso espontáneas, simultáneas, no autorizadas o restringidas, ¿sí? Aquí ya pasamos a otro tema. Aquí ya nos habla más como la legislación nacional. Anteriormente, pues estábamos viendo también lo que fue legislación internacional, pero también encontramos aquí que la policía tiene como función o como misión contribuir pues al pleno ejercicio de los derechos y libertades, como les venía comentando. Son los garantes de que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y sus libertades, y entre esos derechos fundamentales también se encuentra la manifestación pública y pasiva, expresarse libremente. Entonces, esto lo que busca es que se respeten siempre los derechos ajenos y no abusar de ellos, ¿sí? Es decir, hay una facultad excepcional de utilizar la fuerza para impedir la perturbación del orden social y para restablecerlo. Y esto se debe considerar bajo los principios de necesidad, ¿sí? Como lo venía diciendo, porque eh, para que se pueda llevar a cabo el uso de la fuerza o medios coercitivos en una actividad que sea de control, siempre se tiene que tener en cuenta la normativa, que es la Constitución Política, la Ley 62 del 93, que pide normas sobre la Policía Nacional, eh, la ley 599, que es la del Código Penal, la ley 906, que es del procedimiento penal, el Código de Infancia y Adolescencia, la ley 1257, que nos habla sobre la prevención y la sanción a cualquier acto de discriminación contra las mujeres, la ley 1801 del 2016, que es el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el decreto 003, por la cual también se pide, este tema está pendiente, el protocolo de acciones preventivas concomitantes posteriores denominado el Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, ¿sí? A través de las cuales se va a establecer directrices para que haya una actuación de autoridades de policía en sus funciones de garantía de derechos fundamentales, conservación de la convivencia ciudadana, el orden público en el marco de las manifestaciones públicas y pacíficas. Aquí en el capítulo 3 nos habla sobre los dispositivos de policía para la atención a la reunión y a la manifestación pública y pacífica, ¿sí? Aquí ya nos hablan de los dispositivos mínimos de atención, ¿sí? Dispositivos mínimos de atención. Entonces, estos son como equipos policiales que son organizados específicamente para intervenir en escenarios de protesta o manifestación pública, ¿sí? No pertenecen a la unidad de diálogo y mantenimiento del orden, sino que están
integrados por ciertos personal, ¿sí? Esto, pues, son personales que están entrenados, capacitados y equipados con el fin de atender el derecho de reunión, la manifestación pública, proteger bienes, facilitar el ejercicio de este derecho. Entonces, estos son policías metropolitanas, departamento de policía, planas mayores y fuerzas disponibles, ¿sí? Es decir, estas son como unidades operativas que son estructuradas para actuar cuando hay una concentración pública. Y la finalidad, digamos, de este grupo es garantizar el derecho de reunión, proteger bienes, facilitar el ejercicio del derecho, intervenir cuando haya hechos violentos, infracciones graves de flagrancia, peligro inminente para la vida, para la integridad. Entonces, todo ello siempre bajo principios de primacía del diálogo, respeto de los derechos humanos, sujeción a la Constitución y la normativa internacional. O sea, en teoría, el enfoque tiene que ser preventivo y garantista antes que represivo, de alguna manera, ¿sí? ¿Cómo se va a conformar este dispositivo? Entonces, se conforma por un comandante, un operador de armas y municiones menos letales, dos policías con funciones de diálogo, dos policías para seguridad, captura o registro fílmico y 9 escuderos, ¿sí? Entonces, esto lo que busca, obviamente, es como a principio, lo que responde, obviamente, es a principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad. Aquí nos habla también que la intervención en flagrancia de infracciones graves puede ser ambigua si no hay criterios claros. Entonces, aquí en el parágrafo nos dice que los dispositivos que sean nombrados para la atención de esta reunión y la manifestación pública siempre tiene que estar en búsqueda de mecanismos alternativos para la solución de conflictos, es decir, siempre se deben apoyar en buscar esos espacios de diálogo, de interlocución, priorizándolo siempre antes de poder llegar, digamos, a un uso de la fuerza que sea mucho más letal, ¿sí? Y también pues deben buscar la manera de coadyuvarse con gestores de convivencia, con personal de la Policía Nacional con funciones de diálogo, el Ministerio Público, comisiones de verificación, unidades que sean desconcentradas de derechos humanos de la Policía Nacional, etcétera. Ya cuando hayan situaciones que ameritan intervenir por hechos violentos que eventualmente pues, están afectando el derecho a la manifestación pública y pacífica, entonces ahí sí pueden hacer uso de la fuerza pues conforme a los principios que ya están claros, ¿sí? Ya que haya una amenaza de un peligro inminente para la vida o integridad física del funcionario o para terceros, ¿sí? Entonces, esto siempre debe, esa es la excepción para el uso de armas que sean letales. Antes de eso, siempre se debe procurar el uso de municiones o de armas que sean menos letales, ¿sí? Em, los elementos mínimos utilizados por el personal de la policía, independientemente de su cargo o de su grado, y que buscan, digamos, proteger esa integridad física durante el desarrollo de estos procedimientos, eh, cada funcionario pues debe adquirir y debe dotarse de estos elementos que aquí los mencionan, que son los principales: protector corporal,
el casco antimotín, el escudo antimotín, la prenda de protección balística, esposas policiales, extintor, bastón tipo tonfa, y ya como accesorios el chaleco multipropósito y un sistema de grabación de video, ¿sí? Ya en el artículo 9 que encontramos armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales que se emplean en los dispositivos mínimos de atención. Ya esto nos habla de aquellos que son de carácter técnico, tecnológico, para la prestación de servicios y que son de alguna manera empleados por este tipo de personal. Encontramos el fusil lanzagas, granadas con fumígenas, cartuchos con carga química, acústicas y lumínicas, granadas de luz y sonido, dispositivos de control eléctrico como el bastón policial, vehículos antimotines, antidisturbios y dispositivos lanzagua. Entonces, igualmente, son elementos que son adquiridos de acuerdo a la ley y a lo que está reglamentado para el uso de la fuerza y ese empleo de armas de municiones y dispositivos menos letales. Estos son utilizados o podrán ser utilizados por el personal de la Policía Nacional, como les estoy diciendo, ya cuando conforme a la ley lo establece. Ya digamos, esto que nos habla de los dispositivos especializados de la intervención, ya que están encargados de realizar esas intervenciones, aglomeraciones, digamos, de personas que están causando disturbios, azonadas, motines, comisión flagrante de infracciones que sean graves a la ley, situaciones, digamos, que pongan en inminente peligro la vida, la integridad de personas que sean participantes de esas mismas manifestaciones pacíficas que están atentando contra funcionarios de policía, contra personas, con terceras personas, o digamos que actividades violentas que puedan alterar el orden público y la seguridad de la ciudadanía, ¿sí? Entonces, también debe hacerse en estos casos una plena, digamos, observancia de si hay una necesidad, una proporcionalidad, una legalidad, una racionalidad. Obviamente también esto debe ser previo a un agotamiento del diálogo o una generación de algún medio alternativo menos letal que buscara facilitar una solución de conflicto que haya sido dispuesto para tal fin, ¿sí? En estos casos, lo que son los dispositivos especiales para intervención, debe estar un comandante, dos comandantes de escuadra, dos policías con funciones de diálogo, dos policías de registro fílmico y apoyo, cinco policías con funciones de seguridad, protección, e intervención, cinco operadores de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales y 10 escuderos, ¿sí? Aquí nos habla que estos dispositivos tienen que estar conformados por un equipo de diálogo que siempre va a estar integrado por dos policías que deben estar escritos a la unidad de diálogo y mantenimiento del orden. Y ellos pues se encargarán de propiciar esos escenarios de diálogo o de agotar, digamos, ese método alternativo, que es un método de diálogo de interlocución que sean con líderes de esas reuniones o de esas marchas, de esas manifestaciones, cuando pues las circunstancias lo permitan. También el equipo móvil de intervención, que es integrado por 25 policías, y estos pues se encargan de intervenir ante alguna aglomeración de personas que estén causando disturbios, motines, que estén afectando la manifestación pacífica o que estén cometiendo algún tipo de delito que esté atentando contra la vida o la integridad de otras personas, ¿sí? Todo ello, pues digamos que se enmarca en una primacía del diálogo, simplemente que si esto se llega a agotar y se continúa con este tipo de situaciones o de actividades ilícitas, pues ahí sí se podría decir que se puede entrar a intervenir de una forma más letal, ¿sí? Eh,
Aquí nos habla que el comandante del dispositivo, posterior a recibir la orden de intervención y al estar ubicado en el terreno, siempre realizar una valoración táctica de riesgo, de amenazas. Ahí es donde se puede aplicar este principio de diferenciación que le va a permitir tomar decisiones sobre ese nivel de respuesta que van a tener o que se va a emplear dependiendo del grupo de personas que esté generando los disturbios, porque recuerden que como equipo deben saber diferenciar cuáles son las personas que generan el disturbio y cuáles son las personas que siguen haciendo ejercicio de ese derecho a la manifestación pacífica y que no están interviniendo de manera violenta. Podemos ahí hacer esa diferenciación y primar o privilegiar el diálogo en este tipo de eventos, ¿sí? Para de alguna manera buscar restablecer. Aquí nos habla que los dispositivos de policía siempre estarán integrados por un oficial, 4 mandos de nivel ejecutivo y 30 patrulleros de nivel ejecutivo o patrulleros de policía que van a depender de grupos de diálogo y mantenimiento del orden y siempre van a estar conformados por mínimo 3 dispositivos especializados de intervención, ¿sí? Aquí ya nos habla sobre el equipo para el servicio de dispositivo especializado de intervención, que ya es casco de brigadista, uniforme con características retardantes al fuego, prenda de protección balística interna, protección de codos, rodillas, internas botas, tácticas media caña, ¿no? Y chaleco de identificación. Como principales elementos se encuentra el protector corporal, el casco antimotín, el escudo antimotín, el escudo balístico, uniforme con características retardantes al fuego, máscara táctica, pasamontañas, braga anticorte, prenda de protección balística, botas tácticas, esposas policiales, megáfono, extintor, cámara de video y bastón tipo tonfa. Los accesorios son el morral de botiquín de primeros auxilios, el morral táctico de transporte, el chaleco multipropósito, el morral de hidratación y las gafas tácticas, ¿sí? Ya como en este artículo encontramos armas, municiones y elementos de dispositivos que son menos letales que emplearán los dispositivos, ¿sí? Este se busca, digamos, es para el restablecimiento y la preservación del orden, digamos, ante lo mismo, de disturbios, azonadas, motines, que pues eventualmente están afectando el derecho a la manifestación por una infracción grave o por situaciones que están poniendo en peligro la integridad de alguna persona o de algún participante de la misma policía, ¿no? Aquí nos menciona como mecánicas y cinéticas, el fusil lanzagas, el lanzador de munición, la munición de goma cinética, cartuchos impulsores, los agentes químicos, las acústicas y lumínicas, los dispositivos de control eléctrico y auxiliares, ¿sí? Son elementos que son adquiridos y que van a ser dotados, pero que van a ser usados de acuerdo a la ley y lo que se establece dentro de estos parámetros, ¿sí? Siempre debe obedecerse a las instrucciones, a la reglamentación interna que se ha pedido la policía y siempre tiene que alinearse a los principios del uso de la fuerza, que ya sabemos que es la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad y la racionalidad en su despliegue táctico y operacional, ¿sí? Como lo venía mencionando, el profesional que quiera, obviamente, este tipo de actuación tiene que haber tenido una capacitación, una respectiva certificación para poder tener un empleo de armas o de elementos o dispositivos menos letales, ¿sí? Eh,
Muchachos, ya es un poco tarde, van a ser las 10. Todavía nos falta un poquito bastante de tema. Entonces, no sé si desean, dejamos la clase, la suspendemos aquí y continuamos en la próxima clase. Muchachos, Claro, profe, sí, continuamos en la próxima clase ya que ya es muy tarde y el tema es bastante largo. sí, sí, señor. Bueno, entonces quedamos hasta aquí. La próxima clase voy a tratar de traerles un tipo de simulacro para que vayamos haciendo la clase mucho más interactiva y participativa, ¿sí? Porque la idea es que también intervengamos, que aclaremos algún tipo de duda que tengan respecto a algún procedimiento policial que hayan tenido en este escenario y que podamos resolver dudas, ¿no? Y sobre todo que podamos aprender entonces respecto a esta ley para que podamos sobresalir en los exámenes. Entonces, muchachos, muchas gracias por estar aquí presentes. Les deseo muy buenas noches y nos vemos en una próxima clase. Gracias, profe. Bueno, gracias, profe, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.